Habueyenan. Dicen en su lengua los abuelos de la comunidad indígena Kamsa, al sur de Colombia. Expresión que significa sembrar la palabra en el corazón. Ese es el propósito del podcast Pensar Corazón. Sembrar palabras sentidas en ti para abonar tu espíritu y que tu corazón florezca. Bienvenido, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Esto es Pensar Corazón Podcast y nos da mucha alegría, muchísimo gusto contar contigo y con ese valioso tesoro que es tu atención, acompañándonos a través de este primer episodio. Dice la sabiduría del pueblo indígena Kogi, de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, que es llamada por ellos mismos el corazón del mundo, Gunawindua en su lengua. Ellos dicen que pensar es escuchar. Pensar es escuchar. Y bueno, si lo analizamos en nuestra propia vida, creo que nos vamos a dar cuenta que tiene mucho sentido. Por ejemplo, cuando tú estás pensando, te estás escuchando por dentro. Allí el ronroneo, las palabras y lo que te estás diciendo sobre ti, sobre algo que está pasando afuera, sobre alguna situación, un problema que tienes o algo que quieres resolver. Te estás escuchando, ¿cierto? Pero Además de esto, los procesos de pensamiento impulsados gracias al conocimiento que recibimos o a las experiencias que tenemos, por ejemplo, lo que tú estés pensando en este momento es gracias a que entiendes el idioma español. Y eso es gracias a que de niño o niña escuchaste a tus padres, a tu familia, a las personas con las que creciste, pues las escuchaste hablando español. Gracias a eso lo aprendiste y gracias a eso ahora estás escuchándome y comprendiéndome. Y pensando sobre esto. Es más, después de que escuches esto, tal vez seguirás pensando acerca de lo que escuchaste. Entonces, de alguna manera, se comprueba así también. Pensar es escuchar. Y aún más, deberíamos concluir que lo que escuchamos pensamos y como escuchamos, así pensamos, es decir, ¿cómo puedes pensar en algo que antes no tienes la noción de ello? Es más, neurológicamente está comprobado que para el cerebro aquello de lo que no puede hacerse la noción, aquello que no puede cuestionarse, pues para él ni siquiera va a existir, ni siquiera le va a interesar pensar sobre ello, porque no existe para él. Ahora, entonces, nuevamente, lo que estamos pensando es acorde a lo que escuchamos. Pero digo también que como escuchamos, así pensamos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Somos buenos en el acto de escuchar? No solamente quedarnos en silencio y permitir que la otra persona nos hable, sino en conectar con lo que nos está queriendo decir, con darle toda nuestra atención, con estar presentes conscientemente allí. Y aún más, no solamente si estamos escuchando a una persona. Es que el acto de escuchar es una constante de relación con nuestro entorno, que se debe ver también en, por ejemplo, nuestra capacidad de concentrarnos para escuchar el canto del pájaro, o el río, o la lluvia. Así como sea nuestra capacidad de darle atención a escuchar. Y ojo, préstale mucha atención a esto. La capacidad de ser pacientes al escuchar, porque a ver si no te pasa, analicémoslo. Si no te pasa que a veces estás en una conversación escuchando a la otra persona y se te ocurre responder algo e interrumpes. No, espera, pero ten en cuenta esto o aquello o lo otro. O no le interrumpes, pero ya dentro de ti estás pensando en esa respuesta o en la otra forma de verlo, que es tu propio punto de vista. Cuando eso nos ocurre, estamos dejando de escuchar.
Entonces, así como sea nuestra capacidad de concentración, de atención, de entregarnos en la escucha, así va a ser nuestro pensamiento. Así, de la misma forma, lograremos concentrarlo o no, ser claros con él, completarlo y sacar una conclusión lógica de lo que estuvimos pensando, o perder el tiempo por pensar muchísimas cosas y darle vueltas a varias de ellas, pero no concluir nada en ellas. Tal como a veces nos pasa escuchando, que ni siquiera permitimos que el otro termine la idea. Por lo tanto, le veo mucho sentido a esta sabiduría. Y para mí personalmente ha sido una gran guía el saber que pensar es escuchar. Y que si quiero sacarle el jugo a lo que es esta gran capacidad que tengo como ser humano de pensar, porque es mi herramienta de creación, también debo entrenarla en la capacidad de escuchar. Y saber que así como no quiero pensar en cualquier cosa y perder mi energía y mi capacidad de pensamiento en cualquier cosa, así también debo ser selectivo con lo que escucho. ¿Con qué escucho? Y aún más profundo me enseña esto, que lo valioso del silencio. El silencio es un gran caldo de cultivo para el pensamiento, porque el silencio que yo logro hacer y el complacerme en el silencio conmigo mismo es la capacidad de escuchar. Mi habilidad de hacer silencio conmigo determina mi habilidad de escuchar, y esa habilidad de escuchar se transforma en una calidad de pensamientos de X o Y manera, o obviamente ligados a aquello que yo decidí escuchar. Y esto me enseña, y por eso me encanta también, me parece genial, que la forma de pensamiento que tenemos en nuestra civilización occidental no es muy sabia, que digamos, porque se trata de un pensamiento un poco desordenado, ruidoso, más como un ronroneo que es constante en nuestra mente, pero que para muchas personas no logra focalizarse y dar frutos. Dar frutos aprovechables, frutos dulces para nuestra vida. Muchos de nuestros procesos de pensamiento se convierten en la hiel, en lo amargo, en el sufrimiento que muchas veces cargamos, ¿no? Porque pensamos en el pasado, porque pensamos en lo que el otro hace, porque pensamos en qué dirán, porque pensamos en por qué me mira, en por qué no lo hace, etc. Para mí, aprender que pensar es escuchar me está ayudando a conducir de otra manera mi pensamiento y sacarle más jugo. Ahora, ya sabes que este podcast se llama Pensar Corazón, que es una forma reducida de referirnos a la sabiduría de pensar con el corazón. A eso nos referimos. Y entonces, dado lo que estamos compartiendo de la sabiduría del pueblo Kogi, pensar con el corazón es escuchar con el corazón. Y si recordamos que escuchar es una forma constante de relación entre nuestro interno y el entorno, pues entonces estamos hablando de relacionarnos con el corazón o desde el corazón. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué nosotros hablamos de pensar con el corazón, escuchar con el corazón? Pues lo primero que tengo que aclarar es que no me estoy refiriendo y no estoy hablando de el corazón romántico, el corazón, el emoji que utilizamos para referirnos, por ejemplo, al amor. El corazón del que yo hablo sí tiene que ver con amor, pero tampoco con el concepto de amor que tenemos. No estoy hablando de un corazón emocional, no estoy hablando del corazón impulsivo, loco, que se deja llevar, porque eso corresponde más al cerebro. Fíjate que tus emociones son producidas en el cerebro, son química que surge del cerebro. Fíjate que el enamoramiento, por ejemplo, son hormonas desde el cerebro.
y que son determinadas en gran parte por los prototipos y los paradigmas que ya cargamos en la mente desde el subconsciente, lo que aprendimos desde niños, de lo que sería una relación, de lo que posiblemente es una buena persona o una persona atractiva. Y con base en esos paradigmas y prototipos, generamos las emociones, el enamoramiento, tomamos decisiones y nos estrellamos, nos apegamos, nos duele, sufrimos. Y lo único que en todo eso tiene que ver el corazón es que se acelera y que te duele. Te puede llegar a doler. ¿Por qué te puede llegar a doler? Porque obviamente toda esa química y todos estos procesos que generas desde tu cerebro le pueden afectar. Le afectan. Existe el síndrome del corazón roto o síndrome Takotsubo. Takotsubo es una especie de jarrón tradicional del Oriente, del Japón, y tiene una forma específica. Entonces las investigaciones desde la cardiología nos dicen que el ventrículo izquierdo de nuestro corazón, cuando está afectado, tiene un enorme impacto emocional doloroso, por ejemplo una ruptura, una separación, una pérdida de un ser querido. Resulta que el ventrículo izquierdo desarrolla una especie de inflamación que lo hace tomar la forma muy similar al Takotsubo, a este jarrón japonés. Y esto duele, esto genera dolor. Es una inflamación, te va a doler. Es más, genera síntomas similares a un paro cardíaco o a un infarto. No es como tal un infarto, pero genera síntomas similares y de no cuidarse y tratarse podría llegar a desencadenar en un infarto cruzándose ya con otras variables, ¿ok? Pero entonces lo que te quiero decir es que existe este daño al corazón generado por emociones, pero no se lo genera él mismo. Es generado porque esa química emocional que generamos desde el cerebro, desde la mente, llega a afectarlo. Entonces, cuando te digo pensar con el corazón, escuchar con el corazón, no estoy hablando del símbolo metafórico, retórica, poético y romántico de un corazón emocional. Del símbolo que dibujamos y que nos imaginamos y que le ponemos flechas y que nos salen de la cabeza y las maripositas. No estoy hablando de ese corazón, porque ese es simbólico. Es más, si nunca has visto un corazón de verdad, así sea una foto, un dibujo, una imagen de un corazón de verdad, pues déjame contarte que el corazón de verdad de nosotros no se parece en nada a ese símbolo que es el que nos imaginamos. Y si tú quieres lo puedes consultar y encontrar la referencia y darte cuenta de esto. No se parecen. Por lo tanto, primero, pensar con el corazón no es un sentido emocional. Segundo, pensar con el corazón tampoco es metafórico, es literal. Literal. Y hoy el objetivo de este primer episodio es dar una base sobre la cual fundamentemos lo que estamos haciendo y lo que vas a poder encontrar a través de este podcast. Esto es una función literal que no anula el cerebro o la mente. O sea, no te estoy diciendo vamos a pensar con el corazón y dejar de pensar con la cabeza. No. Te estoy diciendo que pensar con el corazón es sumar el corazón a la ecuación. Sumarlo. No hacerlo solamente desde el procesamiento que ya conocemos desde nuestra mente y el cerebro, sino agregar la capacidad que tiene el corazón, que también es intelectiva. Hablar de pensar con el corazón, estoy hablando de inteligencia del corazón. Y la inteligencia del corazón, una de las cosas que hace es potenciar las funciones de nuestro cerebro. Bien, inteligencia. ¿Qué es inteligencia? La definición más básica, porque en realidad es complejo llegar a definirla, pero lo básico que podemos encontrar es que inteligencia significa capacidad de discernimiento. Capacidad de discernimiento. Esto nos acompaña durante toda nuestra vida. Siempre estamos tomando decisiones y siempre el proceso, intelligere, que es el latín, el cual se traduce como capacidad para discernir, siempre está presente porque siempre estamos tomando alguna decisión. Bien, este proceso intelectual de decidir, de discernir, precisamente ocurre gracias a este mecanismo de conexiones neuronales que permiten dialogar con la memoria o la información que hemos guardado.
resulta que nuestro corazón también tiene neuronas. Aproximadamente 40.000 neuronas fueron descubiertas en un estudio que dio resultados en el 91, en 1991, Universidad de Montreal, en Canadá, por el doctor James Andrew Armour. Este doctor dirige la investigación y aporta una de las bases para lo que se llama neurocardiología. Esta rama de la ciencia que se encarga de estudiar y dar a conocer los vínculos que tiene el cerebro y el corazón. ¿Cómo se vinculan? En este momento podemos hablar de 4 formas de conexión que tienen el cerebro y el corazón, pero esas las vamos a desarrollar más adelante, en otro episodio. Hoy quiero darte las bases, quiero decirte que el cerebro y el corazón están conectados de forma que la mayoría desconocen. Segundo, que es una conexión que tiene que ver con la inteligencia porque el corazón también tiene neuronas, aproximadamente 40.000, que son neuronas con capacidad de acumular información, de tener memoria y de procesarla, es decir, también puede decidir, ¿ok? Y podríamos decir, bueno, pero si tiene apenas 40.000 neuronas frente a casi 100.000 millones que tiene el cerebro, pues es ridículo compararlos. Bien, tienes razón. El punto es que no las estamos comparando. No queremos compararlo a ver cuál es mejor en términos de cuántas neuronas tiene cada uno, no. Queremos ver el conjunto, queremos verlo en complemento. Y resulta que a la hora de complementar, pues el corazón suma otras varias condiciones que no tiene el cerebro. Entonces, ya dijimos que están conectados. La información baja y sube del corazón al cerebro y del cerebro al corazón, es en doble sentido. Pero resulta que los estudios muestran que es mucha más información la que va del corazón hacia el cerebro. Dentro de esta conexión hay un estado que se puede lograr y que se llama coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca se fundamenta en que el ritmo de nuestro corazón, el pálpito del corazón, se convierte en una cantidad abismal de información para el cerebro y para todo el organismo. Hay una variación, se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y esa variación es afectada por muchos elementos, uno de ellos el emocional. Entonces, hay emociones, las que se fundamentan en el amor, por eso esto sí es hablar de amor, pero no de obsesión ni de apego, ni de locura, sino hablar de amor como un principio y una base de vida que es muy profunda y muy grande. Más difícil de definir que la misma inteligencia. Esas sensaciones o emociones que se ligan con el amor hacen que el corazón en su palpitar genere una coherencia y que esa coherencia alimente con señales y con información el cerebro. El cerebro, cuando recibe este tipo de señal, aumenta su capacidad. Y aumentar su capacidad significa, por ejemplo, que piensa más claro. Por ejemplo, que se concentra más fácil. Por ejemplo, que puede sentir o percibir información de otra manera. Quiero decirte que la memoria que comanda el pensamiento del corazón es diferente a la memoria que comanda el cerebro y la mente. La diferencia es que, pues la mente tiene la memoria según lo que hemos vivido, yo la llamo la memoria cultural, mientras el corazón, yo la llamo así, tiene una memoria creacional. ¿Qué significa la memoria creacional? El patrón que determina la capacidad del corazón es el pensamiento de la vida. No es un pensamiento subjetivo, no es el pensamiento de Jaime y lo que significa Jaime según dónde creció y cómo creció. Es el pensamiento objetivo de la vida, de la realidad, de la naturaleza. Ese pensamiento objetivo, ese pensamiento de la vida y esa inteligencia de la vida es lo que se convierte en tu conciencia. Es de donde vienen tus corazonadas. Es la conciencia que nos puede guiar, es la voz interior. Es algo que puede darnos respuestas a ciertas situaciones que no encontraríamos a nivel cerebral. Y no solamente es esta guía que nos da, sino que lo que te estoy hablando de coherencia cardíaca se traduce en salud. Es una armonía entre los sistemas. Fíjate que cuando comienza la coherencia a través del pálpito del corazón, la coherencia va enganchando los otros sistemas. Se engancha con el sistema respiratorio, entonces toma otro ritmo la respiración. Se engancha con el sistema nervioso autónomo, que
es responsable de casi todos los mecanismos automáticos que tenemos nosotros, o más bien de todo lo que funciona automáticamente lo maneja este sistema nervioso autónomo. Y hay funciones muy especiales en él, como la digestión y como el sistema inmunológico. Y lo que pasa es que se genera un equilibrio perfecto, escúchalo bien, perfecto, para que nuestra salud se sostenga. Y todo esto se va a transmitir también y se va a convertir también en la capacidad de intuición. Esto es pensar con el corazón. Es estar más cercano a la capacidad de intuición. ¿Qué significa intuición? Intuición viene de intuir en latín, significa ver desde adentro. Entonces, inteligencia significa discernir y tenemos una capacidad de discernimiento en el cerebro con base en lo que hemos acumulado por los 5 sentidos. Pero el corazón, su inteligencia la llamamos intuición, y es una capacidad de discernimiento, de percepción más profunda. Cuando decimos que es ver desde adentro, se trata de que es un proceso que está más allá de lo que perciben los sentidos. Está más allá del tiempo y el espacio. Hay estudios sobre, se llama la fisiología o la neurofisiología de la intuición, y dice que la intuición del corazón puede percibir entre 4 y 6 segundos antes que algo ocurra. Lo percibe, envía señal al cerebro y el cerebro luego lo hace sentir en el cuerpo. Lograr prepararnos para tener coherencia cardíaca y pensar con el corazón va a significar conectar con ese nivel de inteligencia más profundo, más consciente y con mejores resultados. Esto va a impactar tu salud, como ya te lo dije, va a aumentar tu creatividad y todas tus capacidades mentales, pero además de esto va a impactar tus relaciones. Déjame decirte que la coherencia que logres en ti se convierte en una coherencia que puede enganchar a las otras personas también. Tu coherencia puede ayudar a que otra persona entre en coherencia. Y resulta que las señales que envíe tu corazón pueden ser percibidas por otro cerebro. Y tu cerebro puede percibir señales que vengan de otro corazón. Esto hace parte de los estudios que ha desarrollado el Instituto HeartMath o Matemáticas del Corazón de California, Estados Unidos, y del cual soy mentor certificado y del cual te voy a estar contando muchas de sus investigaciones, porque precisamente la intención de este podcast es que escuches estudios científicos, pero también historias, reflexiones, sabiduría ancestral, como lo escuchaste al inicio, entrevistas y mucho contenido espiritual, porque la intuición y la inteligencia del corazón son inteligencia espiritual. No ligada a religiones, sino ligada a nuestra naturaleza humana. Somos espirituales porque somos esenciales, porque buscamos el sentido de las cosas, buscamos propósito, buscamos para qué y buscamos un desde dónde, un origen. Y eso son cualidades espirituales desligadas de la religiosidad. Eso vas a encontrar aquí, porque si te digo que pensar es escuchar, y esto se llama pensar con el corazón, entonces aquí vas a escuchar palabra dulce, como lo llama la sabiduría ancestral, palabras sentidas, profundas, que cuando la escuches te ayuden a pensar con tu corazón, te ayuden a sentir tu corazón y a través de tu corazón conectar con una inteligencia superior. Eso pretendemos. Recuerda, no es anular la mente, eso no es pensar con el corazón, al contrario, es potenciarla, es impulsarla. Y eso es lo que queremos con esta información, que no solamente surge a través del podcast. Quiero contarte también que a través de otras redes sociales y de mi blog en la página web www.pensarconelcorazon.com, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, ahí me puedes encontrar como Jaime Ángel. Y todo lo que encuentres en este podcast, en esas redes, en esa página web, en el blog, tiene esa intención, impulsarte. Yo soy un impulsor de la vida basada en el corazón. Y lo que busco es impulsarte para que al pensar con tu corazón, vivas desde tu corazón. Invitarte a que sigas disfrutando de este podcast, que tendrá mínimo un capítulo semanal, pero a veces te sorprenderé con otros, con todo este contenido variado desde el corazón y con una duración aproximada entre los 30 minutos y que te va a servir en tener más confianza en ti, que te aseguro que te hará fluir más con tus decisiones, que obviamente te ayudará a descubrir tu propósito de vida y en esencia lo que de verdad eres. Esa es la intención de este podcast, porque quien va a su corazón va al encuentro consigo mismo, lo que de verdad eres.
Hasta ahora nos hemos conocido de una forma estática, con una respuesta como para currículo de vida, tener un nombre, un número de identificación, pero la forma como nos conocemos y nos reconocemos desde el corazón ni siquiera alcanza a ser una respuesta, una palabra que digamos. Es un sentir, es algo muy profundo, es descubrir un tesoro, un enorme tesoro que tenemos por dentro. Entonces, de todo corazón te digo, tu vida se transforma totalmente cuando vives desde el corazón. Y esa es la invitación de este podcast. Esto es lo que queremos compartir contigo. Gracias por suscribirte a este podcast. Y si sientes que aporta valor, compártelo, recomiéndalo. Esto apenas comienza, es nuestro primer episodio. Y recuerda también que en Instagram, Facebook, en YouTube, también nos podemos encontrar. Recibe un fuerte abrazo, mis mejores pulsares para ti y sigue tu corazón. Él sabe hacerte feliz.